Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video que te voy a presentar el día de hoy vamos a seguir hablando de cadenas de caracteres en lenguaje C. Como vimos anteriormente, una cadena de caracteres pues es un arreglo de caracteres que tiene en especial una característica, es decir, cada cadena de caracteres tiene al final un terminador y este terminador es el carácter 0 o carácter nulo. ¿Se acuerdan? Ok, vamos a continuar con esto. Primero, ¿cómo puedo saber cuántos caracteres o cuántos elementos tiene una cadena de texto? Podría, por ejemplo, yo hacer una función que cuente cuántos caracteres hay antes del terminador de la cadena, es decir, antes del carácter 0. ¿De acuerdo? Pero bueno, necesito hacerlo. La verdad es que ya existe una función en el archivo de cabecera string.h que ya lo hace. Esta es la función strlen que recibe la dirección del arreglo o de la cadena de caracteres. Bueno, una cadena de caracteres es un arreglo de caracteres, ¿de acuerdo? Que puede ser incluso también una constante y este me regresa la longitud, ¿de acuerdo? Un entero que me dice cuántos caracteres son antes del terminador. Un ejemplo, vamos a suponer que yo declaro un arreglo que se llama Word y le asigno la cadena hola, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, declaro la variable L y digo que es igual a strlen Word, L va a tomar el valor de 4. ¿Por qué? Porque son 4 caracteres en la cadena hola. ¿De acuerdo? Ok, ya lo vimos que una cadena de caracteres es en realidad un arreglo que está en memoria estática. ¿De acuerdo? No podemos asignar una cadena de caracteres a otra cadena, al menos que eso lo estemos haciendo durante una declaración y además que en esa declaración estemos asignando la cadena de un valor constante. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Con memoria dinámica pues podríamos igualar apuntadores, pero esto no toca que lo veamos aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un ejemplo donde la línea 1 es correcta, es decir, yo estoy declarando string 1 con el contenido de hola. Y luego estoy tratando de declarar string 2 con el valor de string 1, lo cual es un error. Y luego voy a querer asignarle a string 1 el valor de adiós, lo cual también es un error. Es decir, las líneas 2 y la línea 3 están incorrectas. Es decir, van a arrojar errores durante la compilación. Ok. ¿Qué necesitamos si yo quiero transferir una cadena a otra cadena de caracteres? Pues necesito una función que haga ese copiado. Ya existe una función. Esta función también está definida en el archivo de cabecera string.h y esta función es la función strcpy, string copy, donde primero voy a tener la dirección donde voy a almacenar la cadena finalmente, es decir, donde va a quedar la copia, es decir, destino, y luego voy a tener el argumento que va a ser la dirección de la cadena fuente, que puede ser incluso una constante también. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver ahorita también un ejemplo. El copiado, pues nada más antes de continuar, es que el copiado termina hasta que se encuentra el fin de la cadena en source. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos utilizar esta función para corregir las líneas de la diapositiva anterior? Bueno, pues aquí tenemos del lado izquierdo cómo estaban en la diapositiva anterior, donde yo estaba declarando string 1 igual a hola. Esto es correcto. Y luego queríamos asignar a string 2 el valor de string 1, lo cual ya vimos que es incorrecto. Y luego string 1 quería asignarle la constante adiós, que también es incorrecto, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo lo corregiríamos utilizando string copy? Bueno, primero, esta la dejamos igual, no tiene ningún error. Y string 2 la declaramos únicamente indicando la longitud de esa cadena, la longitud máxima que va a tener esa cadena, es decir, 10 caracteres. Yo estoy reservando un espacio en memoria de 10 caracteres para poder almacenar en string 2. Y ahora voy a utilizar la función strcopy. En strcopy yo voy a copiar de string 1, es decir, la dirección donde está la cadena hola,
a la dirección destino, que es donde está definido la otra cadena o el otro arreglo, ¿de acuerdo? Y con eso voy a transferir todos los caracteres de string 1 a string 2. También lo puedo hacer con una constante, es decir, yo puedo transferir adiós a string 1, ¿de acuerdo? Ok, entonces estamos viendo que existe esta función que se llama strcopy. Tenemos la dirección del arreglo o la cadena destino y la dirección de la cadena fuente, que puede ser incluso una constante, como ya lo vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Una de las cosas que hay que considerar o hay que tener en cuenta cuando usamos string copy es que en la cadena destino debe de haber suficiente espacio para albergar todo lo que vamos a copiar de source. Vamos a ver. Por ejemplo, en el siguiente código yo tengo una cadena que es ABCDEFGHIJ, ¿de acuerdo? Que supera la capacidad de, en este caso, string 1, ¿de acuerdo? String 1 tiene un espacio reservado de 6, ¿de acuerdo? String 2 yo lo estoy definiendo con un espacio de 4 y posteriormente estoy tratando de copiar esta cadena de caracteres que son 4, 8, son 10 caracteres a string 1 que tiene una capacidad de 6. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, vamos a ver. Lo que va a suceder es que la cadena de 10 caracteres A, B, C, D, E, F, G, H y J va a superar la capacidad de string 1, ¿de acuerdo? Bueno, aquí le pusieron palabra 1, pero es string 1, y posiblemente invada el espacio de memoria que le corresponde a string 2, ¿de acuerdo? Es decir, string 1 no contenía nada, estaba vacío. String 2 contiene la cadena 1, 2, 3, 4, y cuando quiero escribir en string 1 todos estos caracteres, estos que faltan aquí, es decir, los primeros 6 se van a copiar en string 1 y los otros que faltan se van a escribir o se van a sobreescribir en string 2, ¿de acuerdo? Pues esto es un problema. Ok, ahora otra cosa. ¿Qué pasa si quiero comparar cadenas de caracteres? La comparación de cadenas de caracteres pues me sirve para muchas cosas, por ejemplo, para saber si dos cadenas de caracteres son iguales, o por ejemplo si las quiero ordenar, si va una antes que otra o después que otra, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, a lo mejor yo intentaría hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Utilizando los operadores relacionales que ya vimos anteriormente, es decir, yo comparar si string 1 es diferente de string 2 o string 1 es menor que string 2. Pero aguas, esto no funciona. Los operadores relacionales que vimos no funcionan con cadenas de caracteres. Lo que yo estoy haciendo aquí es comparar las direcciones de memoria donde está string 1 con string 2, ¿de acuerdo? Y no los contenidos. Es decir, estoy comparando las direcciones de memoria. Bueno, si yo quiero hacer esto, pues puedo hacer uso de una función que compare el contenido de ambas cadenas de caracteres. Una función que compare carácter por carácter. Esta función ya existe en el archivo de cabecera string.h y esta función es la función strcmp, string compare, que va a recibir dos cadenas de caracteres que incluso cualquiera de las dos hasta puede ser constante, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo va a funcionar strcomp? Vamos a ver. Aquí tengo otra vez la definición de strcomp, cadena 1, string 1 y string 2. ¿De acuerdo? ¿Qué nos devuelve stringcomp? Stringcomp lo que va a hacer es una resta de carácter por carácter de string 1 con string 2. Y si las dos cadenas son iguales, es decir, contienen lo mismo, stringcomp me va a regresar un 0. Es decir, si todos los pares comparados fueron iguales, incluyendo el carácter de fin de la cadena, es decir, hasta el fin de la cadena,
me va a regresar 0. ¿De acuerdo? Esto es negativo, me va a regresar un valor negativo, strcomp, si el primer carácter que difiere tiene un valor menor en string 1 que en string 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que el primer carácter de string 1 es A y el primer carácter de string 2 es B. ¿Qué va a pasar? Me va a regresar un negativo. Si esto es al revés, me va a regresar un positivo, es decir, el primer carácter que difiere tiene mayor valor en string 1 que en string 2. Por ejemplo, si el primer carácter en string 1 es una B, y el primer carácter en string 2 es una A, entonces me va a regresar un valor positivo. De esta manera me va a indicar que string 1 es mayor que string 2. ¿De acuerdo? Y bueno, si yo quisiera acomodar estas cadenas alfabéticamente, pues esto puedo hacer uso de esta función. ¿De acuerdo? A ver, aquí están los ejemplos. Vamos a suponer que string 1 es igual a hola. ¿De acuerdo? Y aquí comparo string 1 con hola y esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque ambas cadenas de caracteres son iguales. Si yo comparo string 1 con hoja, me va a dar un valor de positivo. ¿De acuerdo? Me va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque la L está después que la J en el abecedario, ¿de acuerdo? Es decir, JKL, la L está después que la J, por lo tanto, me va a dar un valor de positivo. Sin embargo, si comparo string 1 con Holanda, me va a dar un valor negativo, porque los primeros 4 caracteres son iguales, pero en el segundo string, en el primer string donde voy a tener un terminador, en el segundo string voy a tener una N, que es mayor que el terminador, por lo tanto me va a dar un valor negativo. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ver cómo podemos hacer arreglos con cadenas de caracteres, es decir, cómo podríamos hacerlo. En realidad, un arreglo de cadenas de caracteres es una matriz de caracteres. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Yo declaro, por ejemplo, un arreglo de 2 dimensiones de caracteres. Este arreglo se llama diasem. Voy a tener 7 renglones y 10 columnas. ¿De acuerdo? Y cada uno de los arreglos va a ser, cada una de las cadenas, que voy a tener en el arreglo, va a ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a quedar esto en memoria? Pues va a quedar así. Va a quedar como un arreglo bidimensional, donde cada renglón pues va a ser una cadena. Cada renglón va a ser el apuntador a una nueva cadena. Entonces, por ejemplo, en la primera cadena voy a tener domingo, en la segunda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cada cadena con su respectivo terminador. ¿Me explico? Ok. Por lo tanto, lo que les mencioné ahorita, cada elemento de la segunda dimensión es una cadena de texto que debe de tener su terminador, su carácter de fin de cadena. Como cualquier matriz, es necesario contar siempre con el tamaño de la segunda dimensión. Esto lo vimos cuando vimos arreglos de 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la longitud máxima entre todas las cadenas de caracteres, la cual también incluye el carácter de la cadena. Es decir, la longitud máxima es el tamaño de la segunda dimensión, la longitud máxima de cada una de las cadenas que voy a tener en el arreglo. Vamos a ver un ejemplo donde, por ejemplo, esta longitud máxima la tengo en una constante que se llama buffer. Aquí la tengo, por ejemplo, define buffer igual a 50. Y por ejemplo, yo puedo crear un arreglo de cadenas de texto sin datos, donde por ejemplo voy a poner como char string array count es otra constante, una constante definida con un valor, de acuerdo, que tuve que haber definido utilizando la directiva define anteriormente, y buffer. ¿De acuerdo? Ok. En este momento el contenido de este arreglo es indefinido. ¿Qué tiene? No sabemos. ¿De acuerdo? No contiene nada. De hecho, probablemente vaya a contener basura. ¿A qué me refiero con basura? Pues datos que había en la memoria
cuando puse este arreglo ahí, ¿de acuerdo? Este arreglo de cadenas de caracteres. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con inicializar los valores, es decir, llenar cada uno de los strings del arreglo, ¿de acuerdo? De strings. Ok, también por ejemplo podemos crear una función que reciba un arreglo de cadenas de caracteres, un arreglo de cadenas de texto, y por ejemplo podríamos tener como por ejemplo una función que imprima el contenido de un arreglo, ¿sí? Por ejemplo, esta función que se llama print, que aquí tenemos definida como print, recibe por ejemplo string array, que es un arreglo de arreglos, es decir, un arreglo de 2 dimensiones, donde tenemos especificada siempre la segunda dimensión. La primera dimensión la podemos dejar sin especificar. Y luego voy a tener, por ejemplo, un parámetro que va a ser count, que este parámetro me va a decir cuántos renglones van a ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un ciclo for que va desde 0 hasta count, donde va a imprimir cada uno de los elementos del arreglo, ¿de acuerdo? Cada uno de los strings que hay en el arreglo. Si se fijan, por ejemplo, aquí nada más estoy utilizando la dimensión de los renglones, que es el apuntador a cada uno de los arreglos, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esta manera podemos observar que el argumento, que en este caso indicaría la cantidad de renglones, se omite, es decir, la longitud de la primera dimensión, pero el segundo, bueno, este se añade como segundo argumento, es decir, es el argumento count que me dice cuántos debo de imprimir, ¿de acuerdo? Y bueno, el tamaño de la segunda dimensión pues siempre lo tengo que tener, ¿sí? Es decir, no se puede omitir. Ok, pues espero que le hayas entendido y vamos a hacer un ejercicio.